polémica en torno al Evangelio de la Gracia. Yo creo que más de alguno de nosotros o hemos escuchado a alguien decir: deberías tener cuidado con lo que estás escuchando, deberías tener cuidado con las personas con las que te juntas, deberías tener cuidado con esa gente extraña a la iglesia en la que tú vas. Demasiada gracia puede ser malo para ti, siempre hay que acomodarlo o ayudarlo con la ley. Yo lo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado, pero ¿sabe qué? Cuando he escuchado a muchas personas hablar en contra del Evangelio de la Gracia, me he preguntado de dónde vienen esos juicios, se podría decir. De dónde vienen esos comentarios, o por qué ellos hacen comentarios de que no es bueno el Evangelio de la Gracia. Cuando yo conocí el Evangelio de la Gracia y lo entendí, vine a vivir en libertad. Cuando conocí el Evangelio de la Gracia, conocí la libertad. Pablo explica en todas las cartas que él escribió, principalmente en el libro de Romanos. Pablo dice que él no conoció el pecado hasta que conoció la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Pablo era un erudito de la ley. Pablo era un hombre que conocía perfectamente toda la ley. Muchas gracias. Pablo era un hombre que conocía toda la ley. Pero cuando él se encontró con la gracia, se dio cuenta de que todo lo que había vivido estaba mal. Todo lo que él había vivido, todo lo que él había aprendido, o todo lo que él había hecho para buscar algo, para conseguir algo. Miren, vámonos al tiempo cuando murió Jesús. Ya había muerto Jesús, ya había resucitado, ya había ascendido, y los apóstoles habían empezado a compartir el evangelio. Ya había salido Pedro, allá estaba Juan, estaban predicando, y él escuchó de que estaban persiguiendo, de que estaban buscando a los seguidores de Cristo, de Jesús, para matarlos. Y él fue como misión personal presentarse y decir: ¿sabe qué? Yo me apunto para esta tarea. Yo me dispongo para perseguir y matar a los seguidores de Jesús. Y en ese momento, cuando Pablo es interceptado por Jesús en el camino hacia donde iba, y cae de su caballo, cae al suelo, y queda ciego. Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y él le dice: yo no te persigo a ti, yo no te conozco. Claro, le dice: tú me persigues a mí, le dijo Jesús. Tú persigues a mis seguidores, me persigues a mí. Y desde ese momento a Pablo se le fueron revelando muchas cosas. Muchas cosas se le fueron revelando. Y una de ellas, y la más grande, fue la gracia. Y en la vida de Pablo vemos la gracia. Pablo era un asesino. Pablo era un hombre que mataba gente por defender la ley, o por defender lo que él conocía como correcto. Disculpe, tuve un problema. Ahí sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Pablo era un asesino. Pablo era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de los seguidores de Cristo, y los mataba. Y cuando Pablo tuvo que esperar para que alguien viniera, un seguidor de Cristo, y le devolviera la vista, en todo ese transcurso se le fue revelando esto que ahora conocemos como el Evangelio de la Gracia. Se le fue revelando a Pablo en su propia vida. Yo a veces digo: ¿cómo habrán sido las preguntas que Pablo se hacía en su cabeza?
O sea, ¿qué se preguntaba Pablo? ¿Qué pensaba Pablo? ¿Cómo se habrá sentido Pablo cuando la vista le fue devuelta por la persona que él andaba buscando para matar? Y Dios no le tomó en cuenta ninguno de los pecados que Pablo había cometido. Y le mostró la gracia. Y Jesús le mostró lo que él había hecho por la humanidad. Y mire, ¿por qué partí de esta manera? Miren, hay muchas personas que se niegan tanto a enseñar el Evangelio de la Gracia como a escuchar el Evangelio de la Gracia. Y vamos a descubrir hoy por qué. Porque hay muchas personas que se niegan no solamente a enseñarlo, sino también a escucharlo. ¿Ya? Miren, y vamos a ver que no solamente son las personas las que ponen trabas, sino también el enemigo. Mire, todos nosotros hemos visto películas de Indiana Jones. A mí me encantan. Todas las he visto todas. Hemos visto películas de Indiana Jones. Y lo que más vemos en las películas de Indiana Jones son los obstáculos que él tiene que pasar para encontrar un gran tesoro. Que lo persigue una piedra, que lo persigue la gente, que las flechas, que las balas, que las pistolas, que la montaña, que se cae, que se sube, que se baja. Ya, y un sinfín de cosas que nunca terminan. Dicho esto, pareciera que este hombre es inmortal porque jamás le sucede, nunca sale herido, nunca le llega una bala, nunca le llega una flecha, nunca lo atrapa la piedra, nada, pareciera que Indiana Jones es inmortal. Pero a lo que quiero llegar, que siempre hay, siempre cuando hay tantos obstáculos, es porque detrás hay un gran tesoro, ¿ya? Estamos hablando explícitamente de la gracia, ¿ya? Entonces, cuando Indiana Jones quería apropiarse de un gran tesoro, de una gran reliquia que costaba muchísimo dinero, un gran tesoro, una gran riqueza, tenía que pasar por muchos obstáculos, ¿ya? Y por esa misma razón, el diablo ha construido murallas en torno al Evangelio de la Gracia. Murallas no solamente dentro de las iglesias, sino también fuera de las iglesias. Por ejemplo, una muralla que el diablo ha levantado. Si es gratis, no puede ser bueno. Todos lo hemos escuchado alguna vez. No, si es gratis o es barato, no puede ser bueno. ¿Por qué? ¿Por qué si el Evangelio de Jesús es gratis y es maravilloso? Esa es una barrera que el diablo ha levantado en contra del Evangelio de la Gracia. ¿Y sabe qué? En contra de nosotros, en contra de sus hijos. Mire, en el momento en el que nosotros aprendemos a vivir en la gracia, reinamos en vida. Y lo que el diablo no quiere es que tú reines en vida. El diablo quiere verte empobrecido, el diablo quiere verte destruido, entristecido, con tu matrimonio, tus relaciones rotas, quiere verte en la miseria, quiere verte enfermo. Así quiere verte el diablo. Por lo tanto, va a buscar 1,000 formas de que tú no reines en vida. De que tú no conozcas el Evangelio de la Gracia, de que tú no conozcas la obra consumada de Jesús para tenerte como Él quiere. En la miseria. En todas las áreas de tu vida. Él se ha encargado de levantar estas murallas, estos límites, para que la gente no conozca, no escuche, no reciba el Evangelio de la Gracia. Ya vimos una. Si es gratis, no es bueno. ¿En serio? ¿Y no te piden nada? Está raro eso. Más de alguna vez lo hemos escuchado y entre nosotros mismos, cuando hemos invitado a alguien a nuestra iglesia y le han dicho, oye, pero no te piden nada. ¿No? Así como también lo han preguntado, oye, ¿y no te piden el diezmo?
A más de algunos se lo han preguntado. Y la gente dice, no. ¿Por qué? A mí me lo han preguntado. A mi esposo se lo han preguntado. Entonces, miren, a la gente le parece extraño algo demasiado bueno. Estamos tan acostumbrados a pensar que cuando alguien te da algo bueno, quiere algo a cambio. Que tú le des algo a cambio. Que tú lo recompenses con algo más. Como un dicho que mi mamá ocupa normalmente. No hay que dar o no da punta sin hilo. Quizás esa también es una barrera para escuchar el Evangelio de la Gracia. Algo quiere. ¿Sabes qué? Esas son barreras que el mismo diablo ha puesto para que no se predique el Evangelio de la Gracia o las personas no quieran escuchar el Evangelio de la Gracia. Miren, la estrategia del diablo es la controversia, es la polémica, porque así nos distrae. Miren, sabemos que el diablo vino a robar, matar y destruir. Él es el que miente, él es el que roba y él es el que destruye. Entonces, la estrategia del diablo es robarte lo bueno de Dios. Es robarte la semilla de la palabra de Dios. La estrategia del diablo es rodear de polémica las verdades de Dios. Las cosas buenas que Dios ha hecho para ti. Miren, una de ellas es la sanidad. Sí, una de las verdades que se ha visto nublada o empañada por la cantidad de controversias es la sanidad. Miren, en lugar de estudiar la palabra de Dios, la iglesia ha retrocedido. En vez, cuando hablamos de sanidad, la mayoría de las personas piensan que la sanidad sí proviene de Dios, de que la enfermedad sí proviene de Dios, de que Dios tiene un propósito con las cosas malas que te suceden, de que Dios se lleva a la gente joven, de que seguro Dios quería un ángel en el cielo cuando se murió un niño o una persona joven, de que seguramente Dios se lo llevó. Yo podría decir que Dios se lo llevó cuando la persona ha vivido 90 años y murió descansando. Ahí recién yo podría decir, sí, el Señor se lo llevó. Ya era tiempo de que fuera a descansar. O su cuerpo se deterioró de vejez. Yo ahí podría decir que el Señor se lo llevó a descansar. Pero no puedo decir eso. Si es un joven, es un niño, mucho menos si es una persona que ha sufrido de enfermedad. No es porque hemos dicho, lo hemos establecido y hemos aprendido que la enfermedad no proviene de Dios y no es un propósito de Dios. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? En vez de ir a la palabra y estudiar acerca de la sanidad, acerca de la salud, acerca de lo que dice Dios de la enfermedad, han retrocedido y han dicho, no nos metamos en este tema. Dejémoslo así nomás. Dios sabe por qué hacer las cosas. Seguramente Dios se lo llevó al cielo. Eso es falso. Por eso es importante que usted estudie la palabra, conozca las escrituras. Por eso es importante. No importa. Miren, a mí esto
Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Me da rabia. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas iglesias con tanta gente enferma. No hablemos de las iglesias. Hay tanta gente enferma en tantos lugares. Hay tanta gente padeciendo un sinfín de enfermedades. Muchas enfermedades que la gente padece. Pero no buscan solución en la palabra. No buscan respuesta. Solo se quedaron con que alguien les dijo que era voluntad de Dios, pero eso no es lo que Dios dice en su palabra. No les importa darse cuenta que 3/3 del Evangelio de Jesucristo se trataba de sanar. Si el propósito de Dios no fuese sanar, Jesús no hubiera sanado a la gente cuando estuvo en la tierra. Jesús habría dejado a los cojos, a los mancos, a los ciegos siendo ciegos, a los cojos siendo cojos y a los mancos siendo mancos. ¿Pero qué hizo? Sanar a la gente. Sanar a los oprimidos por el diablo, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Eso era lo que hacía Jesús. Entonces, ¿cómo yo puedo decir cómo yo puedo quedarme con la certeza de que realmente la enfermedad es el propósito de Dios? Cuando Jesús sanaba a tanta gente, todos vemos las películas de Jesús, todos hemos visto la película de Jesús de Nazaret. Dura como, creo que 15 horas, 14 horas. Y la vemos completa. Y vemos a Jesús sanando. Vemos la Pasión de Cristo, que es una película fuerte. ¿Pero qué lo vemos haciendo? Sanando. Vemos todas las películas que aparecen de Jesús en Semana Santa. Y todas aparece Jesús sanando. Pero no nos importa, o no les importa a muchos. Y siguen diciendo que la enfermedad, que Dios tiene un plan divino con la enfermedad. Se han levantado mentiras y barreras en torno al Evangelio de la Gracia, en torno a la sanidad. La sanidad forma parte del Evangelio de la Gracia. La sanidad es gracia, porque depende de Jesús, no de nosotros, sino de Cristo, totalmente en la cruz. Miren, vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas capítulo 6, versículo 19. Miren, vamos a leer. El contexto es que Jesús estaba atendiendo, predicando en una multitud. Mire, vamos a leer desde el versículo 17 al 19. En el capítulo 6, del versículo 17 en adelante, dice: y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Se da cuenta de qué se trataba el ministerio de Jesús? Una de las cosas que Jesús hacía, lo que más hacía era sanar. Pero aún así, hay muchos que siguen creyendo que la enfermedad es un propósito de Dios. De que Dios tiene algo que enseñarte con el cáncer. De que Dios desea que seas paciente, por eso te envió esa enfermedad, para que aprendas a confiar y a esperar en Él. Es absurdo. Es absurdo. Miren, otra de las cosas en los que las personas, en los que el diablo ha levantado barreras para que la gente no la crea, no la escucha, no la reciba y no la viva, es la prosperidad. No existe un evangelio de la prosperidad, pero sí existe un evangelio de la gracia. Y si tú conoces el evangelio de la gracia y sirves al Señor y amas a Cristo con todo tu corazón y
y entiendes el sacrificio de Jesús y entiendes y comprendes la obra consumada de Jesús y vives la gracia trae consigo prosperidad, salud y prosperidad. Son dos de las cosas que la gracia trae. Porque son las cosas que Jesús pagó para ti en la cruz. Hay prosperidad para ti porque la gracia te ha habilitado a ti para ser próspero por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, hay gracia para hacer prosperidad. Miren, la pregunta que yo suelo hacer siempre: si tú tienes hijos y tú te desvives, si tu hijo está enfermo, tú corres al doctor. Si tu hijo necesita un par de zapatillas, haces maromas, pirueta y media para darle a tu hijo la zapatilla que él quiera o la mejor zapatilla que encuentres. Entonces, tú quieres lo mejor para tu hijo, tú quieres que tu hijo tenga salud, que siempre esté bien, tú quieres que tu hijo viva cómodamente. ¿Por qué Dios querría verte a ti enfermo y miserable? ¿Por qué Dios querría verte a ti enfermo y pobre más encima? ¿Por qué? No escuchemos el evangelio sobre la prosperidad, porque esta gente lo único que quiere es enriquecerse. ¿Sabe qué? Sí, yo sé que han habido muchos que han abusado de eso. Y si tú has sido uno de ellos, yo, en nombre de ellos, le pido disculpas. Le pido perdón. Porque eso ha ensuciado el evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? No te apartes de Dios. No quites tu vista de Dios por lo que ellos hayan hecho. Por favor, sigue mirando a la cruz. Sigue mirando a Jesucristo. Sigue amando la obra consumada de Jesús. Y te darás cuenta de que la prosperidad va a llegar a tu vida. Porque Jesús la compró y la pagó para ti. Dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Vamos allá. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a usted y a mí, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos la gracia del Señor Jesucristo. Él se hizo pobre. Él se hizo maldición para que tú fueras bendición. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Él se hizo esclavo del pecado para que tú fueras libre del pecado. Él padeció el dolor para que tú no lo padecieras en la vida. Él pagó el precio del pecado para que tú no lo pagues. ¿Entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos derribar estas barreras? Mire, si usted pasa por una crisis financiera en este momento, haga de la verdad, de la palabra de Dios, de que Dios es su proveedor, haga esto una verdad en su vida. Créale al Señor. Si Él pudo redimir tu alma, Él pudo redimir tu espíritu, comprar tu alma y tu vida, librarte del infierno, darte vida eterna. ¿Por qué no podría Él proveerte? ¿Por qué no podría Él sanarte? Vayamos a la Escritura. Veamos qué dice el Señor de la gracia. Veamos qué dice la palabra sobre la gracia. Tenemos que probar todo
Lo que usted escuche, todo tenemos que probarlo con la palabra de Dios. Ese es el filtro. La palabra de Dios. Miren, el diablo es mentiroso, es astuto, es ladrón, es engañador. Así que usted y yo debemos buscar lo que creemos en la palabra de Dios y probarlo con las escrituras. Vaya a la escritura. Otra vez volvimos a la enseñanza del otro día. Vayamos a la escritura. Es importante que conozcamos la palabra del Señor. Es importante que usted conozca la palabra de Jesús, la palabra del Señor, el Evangelio de la Gracia. Es importante que lo conozcamos. Mire, cuando creemos que el Evangelio de Jesús depende y está basado por completo en la obra de Jesús, viene como resultado muchas cosas. No solamente la salud y la prosperidad, viene consigo el éxito, el descanso, la libertad, la bendición, la restauración, la protección, el avance económico, la seguridad, la paz, la plenitud y muchas otras cosas más vienen por creer en el Evangelio de la Gracia, por creer en la obra consumada de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Eso es la gracia. Un regalo inmerecido. Algo que se nos fue dado sin merecerlo. Sin cumplir ni un solo requisito para merecerlo. Eso es gracia. Gracia es Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió dijo, consumado es. Todo está hecho. Está hecho, ya está. Eso es gracia. Depende totalmente de Jesús. Totalmente de Jesús. Miren, la gracia es, o el Evangelio de la Gracia es un favor inmerecido. Jesús obedeció a Dios, obedeció la ley y nosotros somos bendecidos por creer en Jesús. Pero el favor merecido trata sobre la ley, de que yo debo hacer para merecer. Y la pregunta es simple. ¿Bajo qué pacto tú vives? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¿Buscas un favor merecido o un favor inmerecido? Yo prefiero vivir en un favor inmerecido. Porque depende totalmente de la obra consumada de Jesucristo. Gracias, Señor. Miren, cuando más conscientes estamos, o cuanto más conscientes estamos de la gracia, de la obra consumada de Jesús, más fuerza pierde el pecado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya no podemos decir, hoy me es imposible no pecar. Ya no podemos decir eso. Porque el pecado no tiene poder en nuestra vida. El pecado ya no es tu señor. Tú ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo. Entonces, libremente, cuando conocemos la gracia, cuando vivimos en la gracia de Dios, disfrutamos y conocemos y entendemos y comprendemos y vivimos en la gracia, disfrutando de la obra consumada de Jesús. Cuanto más conscientes somos de la gracia, más poder tenemos nosotros sobre el pecado. Y podemos decir, no.
Podemos poner un límite a muchas cosas. Podemos cerrarle la puerta a muchas cosas. Porque hemos sido llenos de poder. Somos santos, somos justos. Gloria a Dios por la obra consumada de Jesús. Gloria a Dios por la gracia. Gracias, Señor, por la gracia. Otra de las barreras que se ha presentado o que se ha levantado en contra del Evangelio de la Gracia es en torno a la justicia. Justicia gratis. Sea justo gratis hoy. Como anuncio de televisión. Como los anuncios de Antena 3 Directo. Adelgace ya. Cómprelo ya. Yo le digo hoy. Justicia gratis ya. La justicia es gratis para nosotros. Porque fue pagada por Jesús en la cruz. Muchas personas enseñan o creen que aunque la gracia nos haya justificado, debemos portarnos bien y guardar la ley para seguir siendo justos o para mantener nuestra justicia. Pero cuando ya debemos mantener nuestra justicia, ya dejó de ser gracia. Comenzó a ser ley. Así que somos justos por fe, por medio de Jesús. No hay otra razón. Por eso nosotros somos justos. Por creer en Jesús, no por otra razón. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 10, versículo 3. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Dice lo siguiente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire lo que dice. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Hagamos esto. Yo creo que usted repite en su casa. Yo soy la justicia de Dios en Cristo y punto. Punto. Yo soy la justicia de Dios en Cristo y punto. Él lo dijo, yo lo creo. Se acabó el problema. Y vivimos justamente porque somos justos. Gloria a Dios. Porque somos justificados. Hemos sido justificados por medio de Jesús. No existe eso de que Dios te hace justo y luego debes encargarte tú de mantener tu justicia. No es así. Porque no es tu justicia, es la justicia de Dios. Porque no es tu santidad, es la santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si fuera mi justicia, si fuera su justicia, no sé la suya. Pero si fuera la mía, yo ya habría... Esto sería una enorme paila y todos huevos fritos. Mire, somos la justicia de Dios en Cristo y punto. Se acabó. Fuimos hechos tan justos como Jesús, no por nuestra conducta, sino por lo que Jesús hizo. Por lo que Él hizo, nosotros fuimos hechos justos. Amén. Eso tiene que quedar siempre claro. Mire, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Gloria a Dios, gracias Señor, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Es suficiente. Él lo dijo, yo lo creo. Miren, otra de las razones por la que muchos no enseñan el Evangelio de la Gracia es porque piensan que la gracia es una licencia para pecar. No es así. Miren, yo estoy completamente en contra del pecado. Y sé que muchos de ustedes, por no decir todos, también lo están. Pero cuando las personas conocen el Evangelio de la Gracia, el pecado pierde su encanto. Mire, cuando la gente va por la carretera, conduciendo, y nadie le dice, no hay ningún papel que diga, solo puede ir a 60 kilómetros por hora, la gente perfectamente va a 60 kilómetros por hora. Pero si hay un papel que dice que no puede ir a 60 kilómetros por hora, va a ir a 70 kilómetros por hora, o a 80 kilómetros por hora. Entonces, cuando las personas conocen la ley, el pecado pierde el chiste. Porque el chiste de pecar es faltar a una regla, a una norma, o algo por el estilo. Pero Cristo fue el fin de la ley. Y lo dice la palabra. Cristo fue el fin de la ley. Con Cristo acabó la ley. Entonces, cuando la gente realmente conoce y entiende el Evangelio de la Gracia, el pecado ya no es encanto para ellos. El pecado pierde el encanto ante ellos porque ellos se dan cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ellos, de cuán amados son, de cuán santos y justos son, de cuán perfectos son. Y simplemente no pecan. Por eso es importante que la gente conozca el Evangelio de la Gracia. Gloria a Dios. Miren, y para ir terminando ya, vamos a aprender cómo discernir si es el Evangelio de la Gracia o no. Vamos a descubrir cómo discernir, cómo saber si lo que yo estoy escuchando, si lo que a mí me están enseñando es gracia o no es gracia. O si lo que alguien me está diciendo es gracia o no es gracia. Lo primero, la gracia siempre, siempre, siempre exalta a Cristo. Anótelo por ahí. La gracia siempre exalta a Cristo. La gracia revela más y más de Jesús, no de mí. Entonces, la gracia siempre exalta a Cristo. La gracia siempre revela más de Jesús, más de su belleza. Y tercero, la gracia nunca, jamás apunta a tus propios esfuerzos. La gracia nunca apunta a tus propios esfuerzos. Lo repito. La gracia siempre exalta a Jesús. La gracia siempre revela más y más de Jesús y de la belleza de Jesús. Y tercero, la gracia nunca jamás apunta a tus propios esfuerzos. Póngalo ahí en grande. La gracia se basa totalmente en la obra de Jesús. Totalmente en la obra de Jesús. No hay gracia sin Jesús. No hay gracia sin Jesús.
Vamos a ir a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús estaba hablándole a las personas que vivían bajo la ley, y los llamaba a él, y les decía, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque servir a Cristo es fácil. Es fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo único que tú tienes que hacer es creer y confiar en la obra consumada de Jesús. Nada más. No tienes que hacer nada para merecer algo de Dios. No tienes que hacer nada para que Dios te bendiga. No tienes que hacer nada para ser justo, porque ya lo eres. Ya eres bendecido, ya eres justo, ya eres santo ante los ojos de tu Padre. Así que, como dijo Jesús, si usted aún vive bajo el Evangelio de la gracia, si usted aún vive bajo el Evangelio de la ley, o bajo la ley, yo lo invito a tomar el yugo de Jesús, porque su carga es muy ligera. Amén. Ha sido un placer el día de hoy compartir con ustedes la verdad del Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy, por conectarse con nosotros.